Hola, ¿cómo están todos? Soy Efraín Freire, médico psicoterapeuta, eh, titulado en la Universidad Cayetano Heredia y director general del Centro Psicológico Atulao. Es un gusto. Bueno, el objetivo de esta entrevista, tengo como invitado a mi colega y amigo, el doctor Rolando Sánchez. Es médico neumólogo intensivista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente trabaja y radica en Estados Unidos, en la Universidad de Iowa, en Iowa, Estados Unidos. Eh, bueno, gentilmente el doctor Sánchez nos va a responder una serie de preguntas que creo que van a ser de mucha utilidad. Y como título a esta conversación le hemos puesto ¿qué debemos saber en relación al COVID-19 o coronavirus y a la población? Y hablando de población, los diferentes grupos etarios, ¿no? De eso vamos a conversar con Rolando Sánchez. Gracias, Rolando, por esta conversación, este tiempo que sé que estás ocupado. Un No, gusto. gracias a ti, Efraín. Te felicito por la iniciativa. Me parece extraordinaria la iniciativa porque una de las cosas que más vemos estos días es la cantidad de desinformación que está circulando, ¿no? Así que me parece admirable que hayas puesto toda esta iniciativa para tratar de informar en lo que se pueda. Lo único que me gustaría decirte antes de responder todas las preguntas es que hay muchas cosas que aún no sabemos sobre esta pandemia, sobre este virus. Cada día aprendemos algo nuevo y cada día muchas cosas van cambiando. Así que yo te voy a tratar de contestar todas las preguntas en la mejor de mis capacidades basado en la evidencia que tenemos hasta ahora, ¿no? Las cosas que no se saben te las voy a decir que aún no se sabe, pero muchas de las cosas que diga a lo mejor la siguiente semana cambien completamente, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Y bueno, justamente tocando ese punto, acá me imagino que en todo el mundo se ha hablado del tema de cómo hacer el diagnóstico. Y al hablar de eso, inmediatamente surge la pregunta de cuáles son las pruebas y cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Y ahí donde tú podrías, digamos, de una manera muy sencilla explicarnos qué es una prueba rápida, eh, en qué consiste o qué es una prueba molecular y cuáles son las diferencias. Y bueno, podemos empezar por ahí. Claro, lo primero para entender la prueba de diagnóstico es entender cómo funciona la infección con el virus del coronavirus, ¿no? El virus es una partícula que tiene dentro un material genético. La parte cobertura del material genético, que es una proteína, tiene elementos que le permiten adherirse a las células del tejido humano, ingresa dentro de la célula y usa la maquinaria de la célula para poder empezar a replicar el material genético. La prueba ideal que tú quisieras para demostrar que una célula del cuerpo está infectada y hay una replicación activa, ¿no es cierto?, sería poder aislar el virus y demostrar en cultivos virales que la célula está infectada. De manera práctica eso nunca se va a dar porque cultivar un virus es tremendamente difícil, es tremendamente peligroso y en una pandemia tampoco es nada práctico. Entonces lo que se usa, la segunda mejor prueba, digamos, para demostrar que alguien tiene la infección activa, es, ok, si yo no puedo demostrar que hay un virus a través de cultivo, ¿cómo demuestro que hay un virus que se está replicando activamente en una célula del ser humano? La segunda mejor estrategia es demostrar la presencia de material genético del virus en una célula humana en la que no debería haber. Entonces, ahí es donde se usan las pruebas moleculares. La prueba molecular consiste en tú lo que necesitas es obtener una muestra. En este caso, el coronavirus afecta el tejido respiratorio del ser humano fundamentalmente. Entonces, lo que tú necesitas es obtener una muestra, es decir, una muestra que tenga células del tejido respiratorio. Y por eso es que usualmente lo que se hace es se usa un hisopado y se coge células de la parte nasofaringea. Pero cualquier célula de la parte respiratoria, del pulmón, de la tráquea y de la vía aérea superior es útil. Lo que haces es coges esa célula y usas una enzima que lo que va a hacer es, si es que hay material genético del virus, la va a replicar
y va a exponer un virus que normalmente no debería estar ahí. El problema de la prueba molecular, o que consiste en demostrar la presencia de material genético, es, número uno, depende de la calidad de muestra que tú obtengas. Si tú obtienes una muestra, un tejido que no es un tejido viable, no vas a obtener material genético a pesar que la persona esté infectada. Si no la procesas de manera rápida, acuérdate que estas muestras, si tú no las procesas adecuadamente, el material genético no dura mucho tiempo en el medio ambiente. Y ese es uno de los problemas que hay quizás en Perú. Al comienzo el material era enviado al Instituto Nacional de Salud y a veces el tiempo que se demoraba en llegar las muestras eran de 2 a 4 días. Si bien es cierto, ellos tienen una cadena de frío para mantener la muestra viable, nunca sabes si la muestra se mantiene de manera viable, ¿no? ¿Y cuál es el problema de las pruebas moleculares? Que necesitas una plataforma compleja, son caras, y necesitas un laboratorio que las pueda hacer de manera efectiva. Esa definición de prueba rápida estaba basada en que las pruebas moleculares usualmente demoraban, por ejemplo en Perú, demoran un promedio de 2 a 4 días. Pero en algunos países, en Asia y en Estados Unidos, las pruebas moleculares ahora te las pueden dar el resultado dentro de 3 a 4 horas. Entonces, digamos, en realidad también pueden ser pruebas rápidas. Simplemente el verdadero nombre debería ser una prueba molecular, que significa obtener material genético del virus. La limitación de la prueba molecular, a pesar que es una prueba con mucha sensibilidad, aunque acuérdate que la sensibilidad de esa prueba va a depender en la calidad de la muestra y que el procesamiento sea adecuado. Pero una limitación es, la prueba molecular solo te dice que hay material genético del virus dentro de esa célula. Pero eso no significa que esa persona, por ejemplo, necesariamente esté infectando. Te doy un ejemplo. Se ha hecho pruebas moleculares en las heces y se demuestra la presencia de tejido genético del virus en las heces. Pero eso no significa, nadie ha probado hasta ahora, que la comunicación o la transmisión sea fecal-oral. ¿Me entiendes? Eso es, y el hecho de que todavía tengas material genético tampoco es una prueba necesariamente que estás contagiando. No se sabe, es algo que no se sabe. La tercera prueba, este tipo de pruebas, que es lo que le llamamos la prueba rápida, es las pruebas inmunológicas. Como las pruebas moleculares son difíciles de hacer y son costosas, y lo otro es que no hay. En el mundo en este momento, a pesar de lo que escuches en los medios de comunicación, conseguir pruebas moleculares es tremendamente difícil. Entonces lo que hacen países como Perú es, ok, si no puedo tener muchas pruebas moleculares, ¿cuál es la tercera mejor opción? Y ahí es donde vienen lo que se llaman las pruebas inmunológicas. Lo que haces es tratar de demostrar la presencia del virus a través de detección de anticuerpos. Y eso lo puedes hacer de dos maneras, en realidad, las pruebas inmunológicas. Detectas un antígeno viral, que lo que haces es coges la célula, o perdón, en este caso es la sangre, porque lo hacen en sangre. Y si es que tú tienes antígeno viral, o perdón, dependiendo de dónde lo hagan, porque la prueba de antígeno rápida la haces con una prueba del tejido respiratorio. Si tienes antígeno viral, antígenos son las proteínas que cubren la parte genética del virus, las expones a anticuerpos que tú ya tienes formados y si se unen, dan positivas. Esas son las pruebas de antígeno. Las que se están usando en Perú es una prueba de anticuerpos, es decir, le sacas sangre al paciente y lo que haces es detectar o no la presencia de anticuerpos contra el virus. Es una prueba rápida porque el resultado lo tienes de manera rápida. Y las limitaciones son, el desarrollo de anticuerpos ocurre usualmente durante la segunda semana de infección. O sea que si tú haces una prueba inmunológica durante la primera semana, puedes tener un resultado, un falso negativo. Es decir, la prueba puede salir negativa a pesar que tú tienes la infección. Lo segundo es que no todas las personas desarrollan la misma cantidad de anticuerpos en la misma intensidad. Se ha visto que las personas mayores, las personas inmunodeprimidas o las personas con mucho grado de malnutrición pueden tener la infección y nunca desarrollar anticuerpos. Y la tercera limitación es que mucha gente cree que, si yo tengo anticuerpos positivos, significa que soy inmune al virus. Eso tampoco ha sido demostrado. La presencia de anticuerpos no necesariamente significa que tú eres inmune al virus para una siguiente infección. La conclusión es, en una epidemia como esta,
tú solamente deberías estar usando pruebas moleculares para el diagnóstico clínico, pero no hay. Y en esos casos, bueno, usas lo que mejor tengas. Y si lo que tienes son pruebas inmunológicas, bueno, ni modo. Pero lo que tienes que tener en cuenta son las limitaciones. Porque si, imagínate, si vas a tomar la decisión de manejo de un paciente clínico basado en una prueba inmunológica que no es muy sensible, a lo mejor tomes decisiones equivocadas, ¿no? Mucha gente cree que porque tienes una prueba inmunológica negativa no tienes la infección, y ese no es el mensaje, ¿no? Las pruebas inmunológicas Claro, se recomiendan para estudios de epidemiología, para saber cuánta gente está infectada. claro. Está bien claro lo que has dicho. Y bueno, la otra pregunta que quería hacerte es, este nuevo coronavirus o COVID-19, ¿cuál es la diferencia entre los coronavirus que solíamos tener, conocer, estudiar, y igualmente con las otras, digamos, epidemias o inclusive pandemias como la última, la H1N1, que también causan síndromes respiratorios, pero ¿cuál es la diferencia y por qué este COVID-19 se está comportando así como tal? Yeah. Cuando tú quieres entender una epidemia causada por un virus, hay 4 factores que tienes que tener en cuenta para diferenciar estas epidemias. Una es la patogenicidad del virus, la capacidad de transmisión que tiene el virus, la severidad de enfermedad que va a causar y si existe tratamiento o vacuna. Cuando tú hablas de coronavirus, el coronavirus es una familia de virus y hay diferentes clases. Los coronavirus que causan el resfrío común pertenecen a la clase alfa de coronavirus, que son virus que los tenemos cada año, hacen tu infección viral, te da simplemente un resfrío común y no pasa nada. La mayoría de epidemias que hemos tenido en el mundo, que son solamente 3 hasta el momento, causadas por coronavirus son 3. El SARS, que ocurrió en el 2003, el MERS, que ocurrió en el 2012, y ahora el coronavirus el coronavirus que conocemos ahora, el COVID-19, perdón, el SARS-B2, que se descubrió en el diciembre del 2019. La diferencia está, empecemos por la patogenicidad. Los 3 coronavirus, el coronavirus que causa el SARS, el coronavirus que causa el MERS y el coronavirus que causa el COVID-19, son sumamente patógenos y los 3 tienen la capacidad de infectar el tejido respiratorio y llegar hasta los pulmones. El virus de coronavirus que causa el MERS usa un receptor diferente, usa el receptor que se llama el CD46, que es un receptor que se encuentra en las células respiratorias, pero sobre todo en el pulmón. Por eso es que el MERS causa fundamentalmente neumonías. El coronavirus del SARS y el coronavirus que causa el COVID-19 usan un receptor diferente. Y ese receptor está en la vía aérea superior, en toda la tráquea y en la vía aérea inferior y en los pulmones. Por eso es que el SARS y el coronavirus que causa el COVID-19, las dos te dan infección respiratoria alta e infección pulmonar. La diferencia es que el coronavirus que causa el COVID-19 comparado con el SARS tiende a estar en la vía respiratoria alta mucho más tiempo antes de irse hacia el pulmón. En cambio, la que causaba el SARS iba de frente al pulmón. Y eso es importante cuando hablamos del segundo punto, que es la transmisión. Cuando tú comparas el MERS, por ejemplo, el MERS tenía una mortalidad del 40%, pero la razón por la cual no explotó es porque el paciente se ponía súper grave rápidamente y el periodo de incubación era pequeño. Y no había un periodo de asintomático muy grande. Entonces el que tenía MERS se enfermaba rápidamente y terminaba en la unidad de cuidados intensivos y era fácil aislarlo. El SARS, que ocurrió en el 2003, tiene una mortalidad más baja, tiene una mortalidad del 9%, pero a diferencia del COVID-19, el periodo de incubación era pequeñísimo, de 5 días, no se quedaba en la vía respiratoria alta, sino que entraba al pulmón y se ponía muy mal rápidamente también, entonces te permitía aislarlo y la epidemia no explotó. El COVID-19, este virus ha mutado y lo ha hecho el arma perfecta para generar la pandemia. ¿Por qué? Uno,
tiene un periodo de incubación muy grande, que son más o menos 10 días. Entonces el paciente durante 10 días está infectado y tiene el virus replicándose en la nariz y en la garganta antes de llegar al pulmón. Durante esos 10 días tienes una cantidad de virus inmenso en tu vía respiratoria alta y empiezas a contagiar y como no tienes síntomas, nadie se da cuenta y te puede aislar. Para cuando haces la neumonía, eso es alrededor de más o menos el día 14, ya es demasiado tarde. Has venido infectando por los 10 días anteriores. Cuando hablas de severidad, te dije que el MERS daba una mortalidad del 40%, el SARS daba una mortalidad del 9%, la mortalidad del coronavirus 19 no se conoce aún. Y no se conoce porque la mortalidad de una infección se calcula. El número de muertes, que no la sabemos completamente, acuérdate que hay mucha gente que muere en casa o muere en un asilo y nunca les hacen la prueba. O sea que el número de muertos no lo conoces todavía en realidad. Y el denominador es el número de infectados, que tampoco lo conocemos. Entonces lo que se ha hecho ahora es calcular una mortalidad basada en modelos, pero nadie conoce en realidad la verdadera mortalidad del virus. Se calcula que esta mortalidad varía, pero en promedio es alrededor de 1.2 a 2% en general. Acuérdate que es una mortalidad general, pero hay subgrupos, dependiendo de la edad, sobre todo, y la cantidad de enfermedades crónicas que tengas, la mortalidad puede ser mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad de casos sintomáticos en pacientes menores de 50 años es menos de 1%, pero la mortalidad de casos sintomáticos en pacientes mayores de 80 años es alrededor del 20%. Eso es importante porque hay mucho pánico en la población, porque los que te enteras son de la gente que muere. Entonces la gente dice, uy, si me da coronavirus me voy a morir. Y en realidad no es así, ¿no? La verdadera mortalidad no se conoce, pero la conoceremos más adelante, ¿no? Pero sí hay más o menos modelos que nos han permitido una estimación aproximada. Es importante lo que acabas de señalar, y justamente ahí quisiera hacerte la tercera pregunta. Tomando en cuenta esta patogenicidad de este COVID, ¿cuáles son los cuidados o medidas de bioseguridad y de seguridad que han demostrado ser efectivas, si es que lo han hecho? Claro. ¿Y cuáles, digamos, no tenemos todavía información, y cuáles realmente no serían efectivas? ¿Qué podrías decir sobre las medidas? Ese tema es un tema todavía controversial, y es controversial porque hay muchas cosas que todavía no se conocen sobre la transmisión de este virus. Pero te voy a contestar la pregunta en la mejor de mis capacidades. ¿Qué es lo que sí se sabe? Se sabe que la principal vía de contagio del coronavirus COVID-19, que causa el COVID-19, es a través de gotitas de saliva. ¿Qué significa eso? Si yo me infecto en los primeros 10 días, voy a tener el virus replicándose en toda mi vía respiratoria alta. Y cada vez que yo tosa o estornude o hable, voy a eliminar micropartículas de saliva con el virus. ¿Qué es lo que normalmente haces tú cuando tú toses o estornudas? Te coges la nariz y la boca. En la mano tienes un montón de partículas con virus. Le das la mano a alguien, agarras la manija de la puerta o coges cosas, viene alguien más, coge eso o te da la mano, se lo lleva a la cara y así es como se produce la infección. Entonces, lo más importante que se ha demostrado hasta ahora es el lavado de manos. Yo creo que más que nunca la gente tiene que lavarse las manos con agua y jabón cada vez que tú tocas algo que no, digamos, que no esté dentro de tu casa. Eso es número uno, el aseo y la higiene de manos. Dos, el distanciamiento, porque te acabo de decir, o sea, digamos, ya no le des la mano a la gente, ¿no? Y eso es lo que la gente viene haciendo mucho tiempo ya en los anteriores 2 meses. Pero lo segundo es, la mayoría de estas partículas de saliva solamente viajan un promedio de 2 metros. Hay gente que dice que dependiendo cuán fuerte estornudes puede viajar mucho más. Pero de eso se trata el distanciamiento social, que mantengas la distancia lo suficientemente lejos para que la partícula no te llegue. Hay gente que dice, bueno, pero ¿y qué pasa si se genera aerosol? Es posible, pero esos mecanismos de transmisión todavía no han sido demostrados con efectividad. Lo más importante son las partículas. Entonces, si tú lo que haces es distanciamiento social, es decir, separarte de otras personas, no cogerte la mano y los ojos, perdón, no cogerte la nariz y los ojos y la boca,
y lavarte las manos, ya tienes quizás lo más importante que puedes hacer en prevención. Ahora vamos a hablar del tema de las máscaras, que es un tema bien controversial. Tú vas a escuchar Sí, que mucha gente dice el uso de máscara. Las máscaras se inventaron a través de la historia no para protegerte a ti, se inventaron para proteger al resto del paciente que esté infectado. Acuérdate lo que hacíamos en la universidad cuando teníamos pacientes con tuberculosis y les poníamos una máscara, o pacientes que tienen sí, infecciones virales. Es porque tú lo que quieres, o sea, cuando tú te pones una máscara, lo que tú tienes que pensar es que a lo mejor tú tengas el coronavirus. Y como estás asintomático y no lo sabes, al ponerte una máscara, disminuyes la cantidad de saliva que tú puedes transmitir a los demás. O sea que la gente que usa la máscara tiene que entender que lo haces para proteger al resto, no para protegerte a ti. Te doy un ejemplo. Yo me pongo una máscara y tú tienes coronavirus y hablas conmigo a 1 metro de distancia. Esa máscara no va a impedir que las partículas lleguen a mis ojos, ¿no es cierto? O yo te doy la así es. mano, pero tengo la máscara. Te doy la mano y tu mano tiene el virus. Y luego me toco los ojos. No va a prevenir que yo coja el virus. Eso es lo que la gente todavía no entiende. La máscara es para proteger al resto, no a ti. Lo que sí se ha visto es más importante que las máscaras, si quieres protegerte a ti y proteger al resto, hay unos biseles de plástico, no sé si los has visto. Que cubren todo el rostro, sí. Correcto. Eso lo que es como una visera de plástico que bloquea el contacto tuyo y del exterior, porque protege toda la cara, ¿no? Para partículas. Y eso ahora lo venden, eso felizmente se está produciendo de manera masiva, lo puedes conseguir desde 10 a 30 soles en la mayoría de lugares. Quizás sea, para mí, si la gente en algún momento va a tener que levantar el distanciamiento, el uso de mascarillas completas de la cara, estos biseles, sea quizás lo más efectivo para protegernos de la infección, ¿no? Yo no les daría esa falsa seguridad de la máscara, porque acuérdate que ha habido estudios que han demostrado que la gente cuando tiene máscara se toca más la cara. O sea, si tú tienes una máscara y te estás tocando la cara o los ojos a cada rato y no te lavas las manos y no haces distanciamiento, esa máscara no te va a proteger. Eso es Es una verdad. de las primeras cosas que quería contar, ¿no? Y bueno, y no hay por qué entrar en pánico. Las mascarillas que se deben usar son las mascarillas hechas en casa y las mascarillas quirúrgicas. Yo veo que mucha gente usa las mascarillas N95. Esas mascarillas deben reservarse solamente para los procedimientos que generan aerosol, la gente que tiene que intubar a estos pacientes, la gente que hace procedimientos. Veo que mucha gente lo usa y me da pena porque en todo el mundo en este momento no hay mascarillas, ni las quirúrgicas ni las N95. ¿Y sabes por qué? Estas mascarillas, la primera productora de mascarillas en el mundo es China. Y acuérdate que China colapsó. Las fábricas se cerraron. Entonces ha habido una escasez mundial de mascarillas. Por eso es que no hay mascarillas. Las pocas mascarillas que tenemos en el mundo, hay que racionalizarlas y saberlas usar. Por eso es que ahora nosotros estamos usando estas viseras que te digo, que además las puedes limpiar con lejía o con materiales desinfectantes y las puedes reusar. Eso podría ser entonces una alternativa, digamos. Claro, es más, te Y digo una cosa, nosotros cuando interactuamos con pacientes con diagnóstico COVID, lo que hacemos es una mascarilla quirúrgica regular y una escudo facial que se llama, ¿no? Y eso es lo único. sí. Solamente usamos las N95 cuando hay formación de aerosol. Y bueno, aquí Rolando, nosotros, tú sabes que Perú, la prevalencia de enfermedades atópicas y sobre todo de asma, somos un país de alta o de muy alta prevalencia de cuadros asmáticos, respiratorios, y eso se suma también, digamos, pacientes con secuela post-TB, ¿no? Post-tuberculosis. Claro. ¿Qué opinas o cuál es tu, digamos, recomendación sobre todos estos pacientes que o tienen asma o han tenido tuberculosis o que tienen, por ejemplo, un cuadro de enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Qué es lo que se recomienda en estos casos? Y también si podrías hablar sobre el tratamiento, ¿no? O sea, el tratamiento habitual que reciben estos pacientes. Claro, es una pregunta extraordinaria. Lo que sabemos hasta ahora es que, digamos, de 100 personas que se infectan con el coronavirus, el 80% de las personas van a hacer una infección asintomática. 10% van a hacer síntomas, de los cuales más o menos 5%, de entre 5 a 10% van a ser una enfermedad severa.
lo que hemos visto es que los principales factores que determinan que tú hagas una enfermedad severa son la edad. Mientras más avanzada la edad, mucho más riesgo de que hagas una enfermedad severa y termines en la unidad de cuidados intensivos. Y dos, es la presencia de comorbilidades. ¿Cuáles? Hipertensión, diabetes y personas que tienen enfermedades cardiopulmonares crónicas. Y ahí viene tu pregunta, ¿cuáles? Bueno, las personas que tienen EPOC son personas muy proclives. Y la principal razón es, cuando tú tienes EPOC, tu pulmón está destruido en una parte. Entonces no tienes reserva para hacer frente a este virus, porque, digamos, tú vives con un 30-40% de reserva, y si te da una neumonía, ese 40% lo pierdes, ese 40%, y por eso es que la mortalidad o la severidad es mucho más alta. Sobre asma, había la presunción de que a lo mejor asma también era un factor de riesgo, pero acaba de ser publicado un artículo en Chest hace 2 días, en la que muestra que aparentemente de los pacientes que hacen enfermedad severa, la prevalencia de asma es muy baja. Es decir, asma por sí misma no sería, una vez más, es lo que sugiere el estudio, un factor de riesgo para hacer enfermedad severa. Lo que sí se ha visto es que los pacientes que hacen enfermedad severa no solamente hacen una neumonía, también hacen un proceso bronquial de obstrucción de la vía aérea. Y quizás, si eres asmático, eso podría exacerbar mucho más todavía el asma que tienes. Mi recomendación sería para los asmáticos que sigan su tratamiento de manera normal y que sigan, digamos, que el manejo de su asma no cambie, que se protejan como debería protegerse todo el mundo y que sigan las maneras, las estrategias de prevención de la enfermedad que normalmente todos deberíamos seguir, que es lavarse las manos, no tocarse los ojos ni el rostro, y idealmente el escudo facial, como te digo, o en menor grado la mascarilla, ¿no? Y el distanciamiento Claro que es lo sí, más importante. es verdad. Y bueno, y por último, Rolando, eh, yo sé que tú estás allá en Iowa, Uh-huh. pero cuéntanos un poquito para saber cómo ustedes están trabajando estos pacientes con COVID, si es que los están separando, digamos, por hospitales, versus obviamente los pacientes que no son COVID, pero que tienen diversas patologías, cómo actualmente o cómo viene haciéndose la estrategia y manejo de estos pacientes que probablemente van a ir incrementándose obviamente en el transcurso de las semanas, ¿no? Al respecto de eso, ¿cómo lo está manejando allá? Mi recomendación, por ejemplo, para Perú sería que el manejo de estos pacientes debe ser decidido tomando en cuenta tu contexto. Por ejemplo, nosotros, gracias a Dios, todavía tenemos suficientes pruebas moleculares para hacer a todos los pacientes que van a ser hospitalizados. Y eso que nos permite identificación temprana y aislamiento temprano, porque a estos pacientes los tienes que aislar. La efectividad de transmisión de este virus es increíble. El virus, por eso es que está causando tanto pandemia, porque tiene una efectividad de transmisión increíble. Si tú a este paciente no lo aíslas y lo pones en una sala común, te infecta a toda la sala común. Entonces, lo primero que tienes que hacer es proteger al resto de pacientes. El problema es en un país como Perú, donde no tienes acceso a pruebas moleculares, te llega un paciente con clínica de COVID-19 y vamos a poner que le haces la serología y la serología sale negativa. No puedes asumir que ese paciente no tiene COVID-19 y ponerlo en una sala regular. Yo creo que si el paciente tiene una clínica sugerente de COVID-19, mi recomendación sería que esos pacientes los aísles hasta demostrar lo contrario. Ahora, esto te pone en un problema difícil también, porque imagínate, si cada paciente con fiebre y tos, que tenga una neumonía normal, lo tienes que aislar, te va a consumir una cantidad inmensa de materiales de protección. Pero, digamos, es un tema bien complicado. Es un gran reto. Pero, digamos, Sí. en la mejor yo te diría, lo que están haciendo en Perú y me parece extraordinario es, si tú tienes síntomas de COVID-19, y no necesitas ser hospitalizado, es decir, no tienes una neumonía, lo más probable es que tú seas el grupo de pacientes que va a ser simplemente una manifestación leve. A esos pacientes lo que yo les diría es que se laven las manos muy seguido, que usen una mascarilla para proteger al resto. O sea, lo que haría número uno es asumir que probablemente tienen COVID-19. Pero si no necesitan ser hospitalizados, les diría que vayan a la casa, que usen una mascarilla, que se aíslen y que se laven las manos de manera muy seguida.
si tuvieras una capacidad ilimitada de recursos, como lo hace Alemania, como lo hizo Corea del Sur, lo que hacen con estos pacientes es no los envían a la casa, sino que los llevan a lugares especializados de aislamiento donde los observan. Pero en Perú me parece que los estaban haciendo eso en la vía panamericana, pero no sé si en algún momento llega a su capacidad máxima. Entonces lo que puedes hacer es decirles que los que están no sintomáticos, que no necesiten hospitalización y que no tengas acceso a pruebas, asumiría que tiene COVID-19, les diría que usen una mascarilla, que se laven las manos y que monitoreen sus síntomas. Si en algún momento empeoran, les pediría que vuelvan de emergencia lo más rápido posible, porque estos pacientes al comienzo pueden estar normal y después pueden empeorarse. Así es. Y esto aplicaría... El paciente que necesita hospitalización con clínica sugerente de COVID-19, independiente de la muestra, así la serología sea negativa, yo lo aislaría. ¿Por qué? Porque acuérdate que la prueba serológica puede ser negativa en hasta un 40% de los casos, dependiendo en el momento en que la tomes. Entonces, sería un error asumir que porque tiene prueba serológica negativa no lo tengo que aislar y lo puedo poner en una sala común. Claro. Ahora, este aislamiento, hablamos de un aislamiento domiciliario. Entonces, aplicaría para toda la familia. O sea, habría que suponer que Claro. toda la familia tiene COVID, ¿no? Exactamente. Ese es el ejemplo. Has dicho lo que tú acabas de decir, es una mina de oro. Hay dos estudios publicados que son los más importantes que han evaluado la transmisión del coronavirus. Uno que es un estudio epidemiológico que se hizo en uno de los cruceros, que no sé si viste las noticias, los famosos cruceros que se infectaron. Sí, sí. Y lo otro es un Sí. estudio que se hizo en China. Y lo que demostraron es que la mayoría de contactos infectados son los que viven en casa, son los que tienen contacto directo y cercano. Acuérdate, menos de 1 metro. Sí. La gente entra en pánico y dice, no, si salgo caminando por la calle y un pata con coronavirus pasa caminando por mi costado, me va a dar coronavirus. Ese tipo de transmisión, aunque puede suceder, no es el más importante. El más importante es el que ocurre en la casa. Te cuento un dato más. Uno ve la cantidad de profesionales de la salud que están infectados. Yo te diría que muchos de ellos se han infectado en casa, no en el hospital. ¿Me entiendes? Ese es un dato, digamos, para interesante. Al menos acá no se ha dicho sobre eso, Claro. pero Digamos, probablemente... acuérdate, mucho de esto no se sabe, pero a mucha gente que cree que no todo profesional de la salud se ha contagiado por contacto directo con pacientes. Muchos se han contagiado en casa. Acuérdate que hay mucha en un gente que tiene familiar. coronavirus en casa, tiene familias que se infectan. Entonces, yo lo que diría es, si alguien tiene síntoma de COVID, es decir, tiene fiebre, tiene tos, y tiene una radiografía normal, o no radiografía normal, pero tiene los síntomas sugerentes, que se ponga una mascarilla, que hagan lo mismo con la gente en la casa, que eviten contacto cercano por lo menos por 14 días y que se laven las manos constantemente y que no se estén tocando la cara, el rostro, ¿no? Claro que sí. Rolando, te agradezco mucho. En verdad ha sido, yo creo que va a ser de mucha ayuda porque el objetivo de esta entrevista era aclarar, informar y de primera mano, tú como especialista, y con tu experiencia, ver de qué manera también se puede ayudar acá a las personas que lo escuchen. Me gustaría Te terminar agradezco. con Sí, 2 puntos nada más, ¿no? Una es, yo entiendo, claro. digamos, pánico, es muy fácil entrar en pánico porque realmente cuando uno ve las noticias nos enteramos de todo lo malo, pero es importante que la gente no entre en pánico, es decir, que no usemos los equipos de protección de manera inadecuada, porque si no se nos va a acabar. Imagínate, si empezamos a usar N95 mascarillas para salir a comprar a Wong, ¿qué va a pasar con esos pobres trabajadores de salud que necesitan realmente la mascarilla cuando tengan que intubar a un paciente o cuando tengan que hacer procedimientos que generen aerosol? Eso es número 1, no entremos en pánico. Número 2, hasta hoy día, abril 19, ¿no? ¿Estamos 19? No hay Sí. ningún tratamiento que se haya demostrado en un estudio clínico que sirva para tratar el COVID-19. Estamos haciendo estudios clínicos para desarrollar tratamiento, pero hasta ahora lo que hacemos es terapia de soporte. Así que, porque escucho mucho pánico, o veo en los medios de comunicación gente en diferentes provincias que dice que por favor envíen estos anticuerpos monoclonales, que los necesitamos.
yo lo que les diría es, mira, a estos pacientes los estamos manejando casi igual en Perú que en Estados Unidos, con algunas diferencias a través de los estudios clínicos, pero el manejo es similar. Y bueno, incluso para los que terminan en la unidad de cuidados intensivos, que es el manejo del ventilador, ¿no? Pero no, el manejo no cambia, es un manejo, es terapia de soporte. Claro, hasta que encuentre o que salga la primera vacuna. O en las siguientes semanas o en los siguientes meses nos enteremos que alguno de estos antivirales funciona o alguno de estos Funciona. inmunomoduladores, pero hasta el momento yo les diría que no entren en pánico, que el tratamiento va a ser igual donde estén, en general. Es verdad. Ok. Te felicito, de verdad, Efraín. Esta iniciativa me parece increíble. Ojalá mucha gente más lo hiciera y sobre todo tratar de educar a todos nuestros colegas y a la población para que no entren en pánico, y dos, para que generar optimismo, ¿no? Que no entremos en pánico, hay que seguir adelante y que la gente se una todos juntos para poder salir todos juntos de esto, ¿no? Es verdad. Bueno, agradecerte nuevamente. Ya estaremos en contacto en cualquier momento. En verdad ha sido un gusto. Gracias por responder cada una de las preguntas, Rolando. Encantado, Efraín. Hasta siempre. Te mando un abrazo. Igual para mí. Cuídate, saludos.